En nuestro país, ser indígena es sinónimo de pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión. Los peores indicadores sociales los viven las comunidades indígenas. Es sin duda el gran drama nacional la situación de las comunidades indígenas. De eso hablaremos en el Estudio de México Social. A continuación los invito a que vean el siguiente reportaje. Hasta ahora los pueblos indígenas han sido excluidos del desarrollo nacional. Hoy más que nunca, su futuro depende del pleno cumplimiento de sus derechos humanos y sociales. Historiadores y sociólogos recuerdan que las comunidades indígenas no siempre fueron pobres. Más bien, su precariedad económica se originó en el despojo de sus tierras ricas y actualmente en la discriminación y la exclusión social. Se afirma incluso que las principales presas hidroeléctricas del país se construyeron en regiones indígenas. La riqueza generada de la explotación de los recursos petroleros y mineros ha beneficiado sin duda a la nación mexicana, pero las comunidades indígenas, en su mayoría, han visto afectadas sus tierras de cultivo y sus recursos naturales. En la medición de la pobreza de 2012, Coneval estableció que en los pueblos originarios el número de pobres se magnifica, mientras que en una comunidad de mestizos hablantes del español tenemos 44.1% de personas pobres. En una donde solo se hable una lengua indígena, el porcentaje es de 79.1%. También Coneval sostiene que en las poblaciones indígenas, 50.6% de sus habitantes, aproximadamente 3.400.000 personas, viven con carencias por acceso insuficiente a los bienes y servicios públicos. Más allá de la opinión de los pueblos indígenas, poco o nada pueden aportar a la nación. Ahora se abren paso las visiones que contemplan su sólida incorporación al desarrollo de la nación. El antropólogo Héctor Díaz Polanco está convencido de que, en efecto, los territorios indígenas constituyen un importante patrimonio que abre perspectivas de desarrollo en diversas áreas: minería no metálica, acuacultura y pesca ribereña y de aguas interiores, generación de agua, forestal, bioprospección y biodiversidad, turismo, diseño, generación de energía y además de la producción agrícola, ganadera o artesanal tradicionales. Pero tratándose de desarrollo, lo más importante para este investigador es la propia comunidad indígena, porque en ella no solo se ve el potencial productivo, sino el principal patrimonio a considerar. Como nos dice el reportaje, ser indígena en el siglo XXI también trae atrás esta constelación de pobreza, exclusión, desigualdad y discriminación. Sin duda es una de las agendas más rezagadas y más complejas, y por eso agradezco muchísimo que estés aquí, Adelfo, José del Val, y que podamos hacer esta reflexión en el Estudio de México Social de una parte que creo que es fundamental y creo que es el inicio de esta conversación. ¿Qué significa ser indígena hoy en el siglo XXI en nuestro país, Adelfo? Muchas gracias, Mario Luis, por esta invitación y por tratar este tema tan importante para nuestro país, como es la cuestión relativa a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y respecto a la pregunta que haces, ¿qué significa ser indígena hoy día? Yo diría que ser indígena es ser parte de una cultura, es ser parte de un pueblo, ser parte de una comunidad, vivir en comunidad, y que se manifiesta a través de distintas expresiones. Por un lado, la lengua sigue siendo un factor determinante, por el otro lado, el estilo de vida comunitario. Esto es fundamental porque pues, tanto la tierra como la forma en que se toman las decisiones sigue existiendo las formas colectivas, fundamentalmente de organización. También hoy día ser indígena, además de la vida en el ámbito rural, en la sierra, en la montaña, hoy día yo manifestaría que también hay indígenas, hay comunidades incluso indígenas en los contextos urbanos. La Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Los Ángeles, Nueva York, son ciudades en donde tenemos una gran presencia de personas, hombres y mujeres indígenas, y que incluso yo hablaría
de una especie de transnacionalización de la comunidad y del pueblo indígena. En Oaxaca se da una característica muy peculiar, también en otros estados del país, y que es el hecho de que varias manifestaciones de nuestras comunidades se viven en los ámbitos urbanos. Estamos hablando de la música, la danza, el folclore, bueno, la guelaguetza en el caso de Oaxaca, que ahora la guelaguetza oaxaqueña en Los Ángeles es incluso más grande que la propia guelaguetza que se celebra en la ciudad de Oaxaca. De modo que ser indígena el día de hoy pues implica todas estas manifestaciones culturales, étnicas y lingüísticas que sin duda alguna hacen rico, hacen grande a nuestro país. José, déjame repetirte la pregunta. ¿Qué significa ser indígena hoy en nuestro país, siglo XXI? Bueno, Adelfo ha dicho ya un poco. Yo lo que creo que es importante ahora es un poco de que el término indígena nos encubre un conjunto de especificidades y diversidades muy importantes. O sea, jurídicamente se construyó el concepto de pueblos indígenas a nivel de Naciones Unidas internacional y lo hemos recogido en todos lados, pero lo que hace es que no nos permite comprender la verdadera diferencia. O sea, es decir, no existe una cultura indígena como tal o una lengua indígena, existe una enorme complejidad de culturas y lenguas específicamente. Y yo creo que un paso en adelante será un poco rescatar los nombres de los pueblos originarios de México, ¿no? O sea, lo que hay son indígenas, sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué digo yo la condición indígena? Porque la condición indígena es más bien una categoría de orden social, ¿no? Ya bien lo dijo Bonfil, es una categoría construida colonialmente para homogeneizar diferentes en ese sentido. Entonces yo creo que sería importante ahora empezar a entrar así, porque la diversidad de Oaxaca es extraordinaria, ¿no? 17 pueblos, ¿no? 17 lenguas, 17 culturas, ¿no? Que comparten algunas cosas, pero otras cosas tampoco. Entonces cualquier estrategia o alternativa para los pueblos originarios tiene que tomar esa especificidad como un elemento constituyente. Para mí eso es importante. El otro lado es cambiar un poco la lógica de que los pueblos indígenas hay que integrarlos porque no aportan, en fin, ¿no? En un estudio reciente que estamos ya muy avanzados, casi terminando, está hecho con investigaciones económicas y el PUNC, estamos viendo las remesas indígenas. Y resulta que aparece que el componente indígena de las remesas en México es aproximadamente el 30%. ¿Del total? Ya lo había dicho Bustamante, como dijo, no lo fundamentemos, pero lo estamos investigando y parece que aparece esa cifra. Estamos hablando de 7,000 millones de dólares que meten los pueblos indígenas a México, a sus comunidades, efectivamente. Si nosotros vemos el volumen de recursos que le da el gobierno federal en todas las instancias federales, estatales, la CDI, etcétera, etcétera, es menor que lo que meten ellos. Entonces, el componente de los pueblos indígenas al desarrollo nacional es enorme, sus territorios, etcétera, en ese sentido. El problema que yo veo aquí es muy claro. Cuando yo voy a hacer un proyecto en un territorio indígena, no considero a los pueblos socios en el negocio, sino los considero como un obstáculo. Entonces, lo que tengo que hacer es expropiar, convencerlos, que se quiten. Digo, ¿por qué no son socios del negocio? O sea, si voy a hacer un aeropuerto en tu territorio, pues te voy a hacer participar de las utilidades del aeropuerto y seguro vas a querer. Y así nos desarrollamos todos. O sea, el modelo de desarrollo como está contemplado no permite el desarrollo de los pueblos indígenas. No lo reconoce. Punto. Yo creo que es un punto muy importante. Creo que en el siglo XX, y gran parte de esto que llevamos, a veces por tratar de denominar una enorme pluralidad, una enorme diversidad, usamos el concepto de indígena cuando, comparto esta idea de José del Val, hoy las especialidades de cada grupo, de cada pueblo son tan grandes que debíamos reconocerlos. ¿Estarías de acuerdo que deberíamos empezar a nombrar a cada uno de los pueblos indígenas y darles su propia dimensión y evitar esta homogeneización? Sí, es una idea razonable y por eso la importancia de usar la categoría de pueblos indígenas, indigenous peoples, en plural, tal como está ahora ya reconocido en el derecho internacional, particularmente con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ocurrió el día 13 de septiembre del año 2007 por parte de la Asamblea General de la misma. De ahí la importancia, pues, de esta categoría
en plural, porque en efecto este concepto expresa una gran diversidad de pueblos, de culturas. En el caso de México estamos hablando de que el último catálogo que ha emitido el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas habla de 68 agrupaciones lingüísticas o lenguas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Es decir, si tomamos como referencia la lengua como uno de los componentes para determinar a un pueblo indígena, estamos entonces hablando de que existen alrededor de 68 pueblos indígenas en el territorio nacional mexicano. Y esto, desde luego, que expresa una gama muy diversa de culturas, de lenguas, de manifestaciones de diverso tipo. Ahora que se hablaba de Oaxaca, bueno, en Oaxaca hay 15 pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente. Tenemos una gran variedad lingüística, alrededor de 174 variantes lingüísticas que se habla tan solo en Oaxaca. A nivel nacional estamos hablando de que se habla alrededor de 364 variantes lingüísticas en todo el territorio nacional. Yo creo que sí es adecuado ver a los pueblos indígenas desde esta pluralidad y desde una pluralidad, diría yo, Mario Luis, como algo que nutre a nuestro país, como algo que nutre al contexto nacional y nos enriquece a todas y todos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la reticencia de no asumir profundamente que somos una nación pluricultural? Por eso, porque tenemos una imagen en que en México lo que hay es pueblos indios y mestizos. Y eso es la constitución, así se conformó la historia de México y la idea de México que tenemos. Y digo, y lo importante un poco es empezar ya a desmontar esta visión. Es decir, hay pueblos mijes, soques, tojolabales, como hay pueblos vascos o catalanes. O sea, se caracterizan porque tienen una lengua, una tradición propia, sus propias fiestas, en fin. ¿Por qué no les decimos indios a los catalanes o a los vascos, a los pueblos, sino se engloba o se agrupa o se contiene a un conjunto de pueblos que están siendo subordinados en sus estados nacionales? Que lo que los caracteriza más, la homogeneidad que tienen, está determinada por su condición social, por la relación social con sus naciones, no por sus características culturales específicamente. Entonces yo digo que para romper un poco esa relación homogénea de subordinación específica. Binaria que se ha construido. Exacto, ¿no? Porque además se genera un modelo de derechos con todo respeto. Yo fui muy crítico desde el primer momento con el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y eso que es un vinculante, ¿no? Pero la declaración no es vinculante. Pero el convenio 169 dice, son pueblos indígenas todos aquellos pueblos existentes antes de la formación de los estados nacionales y que conservan parte o la totalidad de sus tradiciones culturales. Muy bien. El punto 2 dice, la única forma de reconocimiento es por la autoadscripción, correcto. Y el punto 3 del convenio 100 dice, el término pueblo utilizado en esta declaración no tiene las implicaciones que el término pueblo tiene en el derecho internacional. Entonces tú dices, en la declaración nada más empezando te dice, son pueblos, pero no son pueblos. O sea, por eso el problema para el ejercicio de su autodeterminación y su autonomía está determinado por una construcción jurídica que lo invalida, que lo imposibilita, que lo complica en ese sentido. De ahí que tenga yo esa idea. Y también cuando hablamos de la complejidad cultural de México, dices tú, pues yo he estado, por ejemplo, con huicholes y les he dicho, bueno, ustedes, yo soy de Santa Marta, no sé qué, soy huichol. Le digo, pero son mexicanos. Y sí, también somos mexicanos, en ese sentido, ¿no? Entonces tú dices, si rompemos el cristal y nos damos cuenta que la diversidad de los pueblos originarios de México es enorme, se rompe el cristal para los otros lados. Del otro lado, ¿qué somos? Mestizos es un término racial, no es un término, es un término que tiene connotaciones raciales y por lo tanto, de manera oscura, interna, ¿no? Es racista. Hay una cantidad enorme, diversa de mexicanos. Hay mexicanos libaneses, mexicanos chinos, mexicanos españoles, mexicanos no sé qué, o sea, diversos. No le quitas a nadie la identidad. Entonces, generar una lógica de que la dimensión cultural de la ciudadanía es un asunto de todos, no es un asunto nada más de los pueblos originarios, porque si no generas un modelo legislativo específico en nuestra Constitución que choca, que está chocando en este momento. Por ejemplo, ahorita estamos metidos en el problema de la consulta como uno de los temas esenciales para todo el proceso de desarrollo. Si queremos un corte y ahorita regresamos a la consulta, estamos hablando sobre los pueblos indígenas. Primera idea
fuerza que hoy está en el estudio de México Social. Somos una nación pluricultural y esa es parte de nuestra riqueza. Los pueblos indígenas son sin duda espacios donde hay marginación y pobreza, pero también aportan un gran contenido de fortaleza a nuestra nación. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Adolfo, José nos decía con fuerza que somos una nación pluricultural y que debemos evitar cualquier noción de que somos una nación de una sola cultura. Esto tiene enormes implicaciones para los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta necesidad de reconocernos profundamente que somos una nación pluricultural y que atrás de esta idea de una visión binaria, indígenas y mestizo, hay trasfondos que debemos romper? Creo yo, Mario, que es un salto cualitativo. Marca una diferencia entre una época y otra. En el pasado, desde que se crea el Estado mexicano, yo diría en particular los estados de América Latina, subyace la idea de que estos estados, como forma de organización político y jurídica, tienen que conducirse bajo el cauce de una sola cultura, de una sola lengua, de una sola forma de educación, de una sola política. Es decir, estamos hablando de que en el pasado se construyeron estos estados bajo la idea de un estado monocultural, monoétnico. Por eso la importancia de este salto cualitativo, porque ahora a partir de este periodo de reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas en México y en América Latina, que se da fundamentalmente a principios de la década de los 90, en Oaxaca, que por cierto fue una reforma pionera que se hizo en octubre del año de 1990, empieza un periodo en donde se reconoce que los estados son diversos culturalmente, que hay una pluriculturalidad, una multiculturalidad en el contexto específico de nuestros estados. Y creo que este es el rasgo fundamental que debe caracterizar ahora la construcción del Estado en el siglo XXI. Un Estado pluricultural, un Estado multicultural, un Estado que es capaz de acuerpar una diversidad de pueblos y culturas, como sucede en otros contextos. Está el caso del Estado español o está el caso de otros estados en Europa, fundamentalmente, que se han construido a partir del reconocimiento de identidades variadas, de identidades diversas, y que creo que este es el reto fundamental, importante, que tenemos en México y en América Latina. Déjeme darle un giro, asumiendo que aunque hay un marco jurídico que nos asume como nación pluricultural, todavía nos falta mucho en la construcción. Pero la pregunta que está en el trasfondo es, pese a que ha habido avances jurídicos, inicia un proceso de reconocer esta pluralidad, la pregunta central sigue, ¿por qué desde que somos nación siguen los pueblos indígenas siendo los espacios de mayor marginación, de pobreza, de exclusión? ¿Qué explica esta realidad que nos atrapa y que los datos están ahí? No hay duda, son las localidades de mayores carencias. ¿Cuál sería tu opinión? O sea, ¿qué hay atrás de esta realidad que no logramos resolver? Sí, yo creo que es la estructura misma del desarrollo del capitalismo en el mundo produce el proceso de etnización, de generación de diferencias específicas para establecer relaciones de dominación. O sea, los pueblos indígenas no son los pobres, son los desiguales. O sea, porque tienen territorio, tienen recursos. O sea, cuando tú analizas el 40% de los bosques de México son de ellos, pero no tienen acceso al desarrollo. O sea, cuando se quiere hacer que participen los pueblos, no participan en el desarrollo. Todos los proyectos de desarrollo se supone para que se desarrollen los pueblos, pero sabemos que no. O sea, el modelo en el que se les instala lo que hace es una especie como de mantenimiento permanente de la pobreza y la imposibilidad de producir desarrollo en ese sentido. ¿Qué pasa? La misma idea de desarrollo, ¿hacia dónde va el desarrollo de las comunidades? Pues ellos ya están mucho más claros en que está el buen vivir, por ejemplo, es un concepto esencial que no implica el desarrollo, que no implica asumir el conjunto de satisfactores, ¿no? de salud, de educación, carretera,
¿Para ir a dónde? A ningún sitio. En cambio, el hecho de montarlos en este modelo de desarrollo los despoja de sus conocimientos tradicionales, del manejo de sus tierras, etcétera, etcétera, a la espera de un proyecto exterior que los vaya a hacer producir para ir hacia el desarrollo en este sentido. Entonces, se tiene que producir un cambio sustantivo cultural que permita que el desarrollo de los pueblos se dé en sus territorios, con su conocimiento, con su desarrollo, por ejemplo, los policultivos, un montón de cosas, ¿no? Si no entramos a buscar ahorita la siembra masiva de maíz y esto, y esto, y esto, no va a funcionar, evidentemente. ¿Estás de acuerdo con esta idea de que una de las causas que pueden, o hipótesis que pueden explicar esta realidad de la marginación, el rezago, es una idea de desarrollo que impone una visión de cómo se deben desarrollar los pueblos indígenas y que no salimos de eso, que finalmente queremos, déjame usar un poco la figura que decía José, urbanizar todas las comunidades, que tengan patrones de consumo, patrones, ¿eso es lo que nos ha pasado estos años? Yo pienso, Mario Luis, que una de las cuestiones que tenemos que comprender a estas alturas de nuestro camino es que necesitamos que sean los propios pueblos, las propias comunidades, los sujetos del desarrollo, que ellos puedan concebir su desarrollo, su crecimiento a partir de sus propias potencialidades, a partir del contexto y a partir sobre todo de sus propias aspiraciones de vida. Creo que esto es lo fundamental, porque en efecto nos enfrentamos ante una paradoja incomprensible desde muchas perspectivas. ¿Cómo es posible que pueblos tan ricos, porque los pueblos indígenas tienen selvas, tienen agua, tienen valles, tienen montañas, tienen costas? Es decir, los pueblos indígenas son portadores de una gran riqueza cultural, de una gran riqueza lingüística, pero además de una gran riqueza natural. Ellos tienen una de las quintas partes del territorio nacional mexicano, por un lado. Y por el otro lado vemos, en efecto, las evaluaciones del Coneval y vemos cómo hay 8.2 millones de indígenas en situación de pobreza y hay 3.5 millones de indígenas en situación de pobreza extrema. Esto es una situación realmente alarmante y bueno, pues justamente esto es lo que hay que entender para que entonces a partir de las propias potencialidades, a partir de las propias riquezas culturales y naturales del cual son portadores estos pueblos, podamos emprender o puedan ellos emprender sus procesos de desarrollo a partir de sus propias concepciones y a partir de una decidida participación de ellos. Y el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que el Estado tiene que hacer es crear las condiciones, acompañar estos procesos y sobre todo apoyarlos para que tengan el resultado deseado. Pero ahí adentro tenemos una situación paradójica nuevamente, porque yo comparto totalmente tu opinión y tu posición, pero entonces tenemos un problema del poder político, de la democracia, porque ¿cómo esta idea de que los pueblos indígenas, sus representantes, sean actores, sujetos y logren llevar su propuesta para que en los planes estatales, en los programas anuales se realice? Hay una simetría de poder, porque yo he oído ese discurso desde el Estado y obviamente los pueblos indígenas lo han insistido, pero algo ha pasado de que, déjame decirlo, creo que los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de imponer su visión o que se respete su visión. Y nuevamente están sujetos a decisiones externas, ajenas. Entonces, en el fondo también tenemos un problema de la simetría del poder que no permite que este discurso sea respetado en la práctica real. Cuando se asignan los pesos y los centavos y cuando se deciden acciones tan básicas como si se va a explotar este bosque o se va a abrir esta mina. Entonces, sí tenemos un problema de poder. Sí, así es. Por eso este tipo de ideas innovadoras en muchos sentidos tiene que ir acompañado de una serie de reformas en el ámbito político, particularmente en el ámbito de la participación y representación política. El ejemplo oaxaqueño es importante. ¿Por qué? Porque en Oaxaca hoy, de los 570 municipios, hay 417 municipios que se han reconocido con estas especificidades culturales y formas de organización propias. Este es un paso importante. Hay que consolidarlo en ámbitos más amplios, por ejemplo, en espacios de carácter regional, para que
en estos espacios de carácter regional se pueda propiciar la toma de decisiones que permita el ejercicio de la autonomía y la participación política de estos pueblos en el contexto estatal. Y a nivel estatal, pues igual tenemos que revisar las estructuras de representación y decisión, como es el caso de las cámaras locales, las legislaturas locales, para que también en ella se escuche la voz y el planteamiento de estos pueblos y de estas comunidades. Es decir, tiene que haber una revisión de las actuales estructuras jurídicas y políticas que permitan una real participación de estos pueblos y de estas comunidades y que a través de su voz y a través de esta participación puedan ellos plantear sus prioridades y sus estrategias para el desarrollo. Vamos a un corte. Quisiera regresar ahorita desde la mirada de José del Val, este asunto de la representación política de los pueblos indígenas. Esa parte, ese gozne que necesitamos para poder hacer realidad el discurso de autonomía, la realidad de las capacidades que tienen. Claro. Entonces vamos a un corte y regresamos para preguntarle a José del Val cómo ve, cómo visualiza la representación, el espacio político de los pueblos indígenas. Nuevamente le agradezco a los amigos del MUNAL que nos presenten esta obra que trata de presentar desde el arte esta realidad. Somos una nación pluricultural en la cual los pueblos indígenas sin duda son la parte sustantiva. Veamos la obra que nos presentan. Para el caso, digamos, del arte en México es interesante y además fundamental identificar cómo hay ciertos momentos en donde la presencia indígena prácticamente es nula, digamos, o va incrementándose paulatinamente. La representación de los pueblos indígenas tiene tres características fundamentales. La representación de un individuo de origen indígena desde el exterior, es decir, cuando es representado o es interpretado por un agente óptico que no es indígena por su naturaleza, y entonces evidentemente se genera un juego de alteridad donde un europeo pinta o idealiza a un habitante afiliado a una población indígena. Después hay un movimiento interesante que es una perspectiva externa, pero desde el interior, es decir, cuando ciertos sectores no indígenas empiezan a afiliarse emocionalmente y a tener un hábito de relación con las poblaciones indígenas. El arte de alguna manera va tejiendo de modo paralelo la forma en la que se ha construido, se ha inventado, digamos, o se ha creado aquello que en algunos momentos fue llamado el problema indígena, es decir, la manera en la que la sociedad nacional se relacionaba con su población, digamos, nativa. José, sí. Me gustaría que pudiera hacer una reflexión, porque yo comparto, digo con todos, la enorme necesidad que los pueblos indígenas sean sujetos y puedan dar su visión de desarrollo, desarrollarla. Pero tenemos un problema de representación y participación política. Sí. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que en el momento que pudimos hacerlo, en el momento en que se modifica la Constitución, se supone, de acuerdo a los acuerdos de San Andrés, no se reconoce como sujeto político pleno a los pueblos indígenas. Entonces, ese es el juego del poder. O sea, son sujetos de atención, pero no sujetos de poder, efectivamente. Si los pueblos indígenas fueran reconocidos como sujetos políticos plenos, tendrían derecho de empezar a discutir toda una serie de cuestiones con su territorio. O sea, los gobernadores pueden discutir de qué parte de la renta petrolera les debe tocar a los que tienen las bases. Bueno, los pueblos indígenas tienen que poder discutir qué parte de la renta petrolera, de la renta de los bosques, de la renta de las presas, de las minas, les debe corresponder. En ese momento vamos a cambiar el modelo, efectivamente. Mientras no, todo proceso de desarrollo lo que va a hacer es hacer lo mismo, efectivamente. Por ejemplo, el dato de remesas, 7,000 millones de dólares anuales que meten los pueblos indígenas. La mayoría se utiliza para alimentación. O sea, los que han mantenido la guerra contra el hambre la última década han sido los propios pueblos
con México. Y no solo eso, sino meten 7,000 millones de dólares que van a las reservas, o sea, porque vienen en dólares. Eso no se reconoce. ¿Dónde está que en la Cámara de Diputados se discuta cuando se habla de los presupuestos para los pueblos indígenas? Es decir, oye, lo que ellos meten es esto. ¿Qué vamos a meter nosotros? ¿No? Por eso dije decir, ahora, el hecho de que no sean sujetos políticos plenos está ahora, que será un tema que se les va a consultar, pero en consultas que no son vinculantes, ¿no? Se les va a consultar todo, pero se les va a consultar cómo los despojan, se les va a consultar cómo se tienen que quitar porque se va a inundar sus territorios y no les van a dar más que un territorio equivalente en quién sabe dónde y nunca se cumple en ese sentido. Si tuvieran carácter de sujetos políticos plenos, podrían ejercer sus derechos frente a la ley, evidentemente, en ese sentido. ¿Estás de acuerdo con eso, Adel? Sí, se trata Hay un tema central que es el reconocimiento como sujetos políticos plenos, como lo frasea José del Val. Sí, y creo que la propuesta más pertinente, adecuada al contexto de nuestro país, es la propuesta de autonomía que han hecho los pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. Está en los acuerdos de San Andrés, está también respaldado esto por la legislación internacional, particularmente con este convenio multicitado, el convenio 169 de la OIT y la misma declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. De allí que creo que la propuesta de autonomía que están haciendo nuestros pueblos y comunidades puede ser uno de los mecanismos que permitirán sin duda alguna la participación política plena de dichos pueblos en la toma de decisiones. Y creo que en ese sentido hay experiencias muy importantes. En el ámbito económico, yo señalaría, Mario, las experiencias de las comunidades forestales de la Sierra Norte de Oaxaca, o el caso de los cafeticultores indígenas que han entrado a través de los mecanismos de comercio justo con la producción y la comercialización orgánica de café. Creo que estos son muestras contundentes de que nuestros pueblos y comunidades tienen una serie de propuestas, de iniciativas en el ámbito económico que pueden revertir esta tendencia de marginación, de pobreza, de exclusión y de desigualdad. Entonces pasa por el conocimiento pleno como sujetos reales de sus pueblos, pero tengo la impresión, ustedes corríjame, de que en la actual reforma política que se llama no estaba incluido este tema, o sí está incluido. Adelfo, tú sigues más de cerca todos estos temas, ¿está? No está incluido en la reforma política que se está planteando a nivel nacional toda la temática relativa a los derechos de los pueblos indígenas. Creo que es uno de los grandes pendientes que tenemos en nuestro país, porque si bien es cierto se realizaron las reformas al artículo 2 de la Constitución Federal en el año 2001, pues lo cierto es que no se incluyó, como lo ha dicho José del Val, plenamente los acuerdos de San Andrés, y tampoco se consideró los avances que se han dado en el ámbito internacional en la materia. De ahí que uno de los grandes pendientes de la agenda nacional tiene que ver precisamente con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución Federal, tomando en cuenta, por un lado, los acuerdos de San Andrés y tomando, por el otro lado, todos los avances que hoy día tenemos en el derecho internacional. Nosotros en Oaxaca, Mario Luis, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en esa dirección. Nosotros, el señor gobernador Liceo Gavino Cue Monteagudo, ha recibido una importante propuesta por parte del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, y estamos en la tesitura de hacer una importante reforma a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a nuestras instituciones para reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas en el contexto estatal. ¿Estarías de acuerdo entonces que tenemos problemas de una nación que no se reconoce pluricultural? Una estrategia de desarrollo que sigue subordinando los intereses de los pueblos originarios a un interés empresarial popular. Exacto. Y por otra parte tenemos un problema político. ¿Tú sí ves que a través de estas reformas en los estados como Oaxaca podríamos avanzar? Digo, es un avance, pero en tanto no se reconozca jurídicamente el carácter de sujetos políticos, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, hicieron una lucha infernal para que entraran las radios de comunicación indígena y finalmente no entraron.
O sea, quedan en posición totalmente desigual. O sea, ni siquiera el espacio de la comunicación se les abre, ¿no? Entonces es permanentemente, en cualquier ley que estén discutiendo, los pueblos indígenas no aparecen, ¿no? A mí me parece sorprendente realmente, ¿no? No sé, la ceguera con la que se está viendo esta circunstancia, ¿no? Y te mencionaba mi preocupación enorme en este momento por el conjunto de concesiones que se dieron en la administración pasada para la minería, ¿no? Se concesionó casi el 34% del territorio, ¿no? La inmensa mayoría son empresas canadienses que no dan cuenta de nada y vamos a meter a México en un proceso brutal de minería a cielo abierto, ¿no? Que eso quiere decir nos van a dejar destrucciones, contaminación permanentemente y no estamos haciendo nada. De pronto veo que discuten los diputados que si se les va a pedir un 7%, ¿no? O un 9% si es oro y plata. Como novedad, digo, pero cuando la estrategia es que en el 2016 México es el principal productor de oro y plata del mundo otra vez, ¿no? Entonces, todo esto está en territorios indígenas. ¿Qué participación tienen los indígenas en todo esto? O sea, el Estado no mira a los pueblos indígenas, ¿no? Los considera un problema porque para que la empresa entre les van a obligar ahora que hagan una consulta, ¿no? Y no hacen solo las consultas, son falsas consultas, sino empiezan a dividir a los pueblos, a penetrar, en fin, a romper la estructura social específica. Entonces yo veo un panorama muy, muy ominoso adelante, ¿no? Pero pese a eso, tú estás muy cerca del gobierno estatal de Oaxaca. Y sé que están tratando de que haya líneas, por lo menos en la entidad, que respete la voluntad de los pueblos indígenas. Sí se está avanzando, sí estás logrando esta reflexión que nos dejen esa sensación de que, pues parece ser que el modelo de desarrollo sigue avasallando los intereses de los pueblos indígenas. Sí hay experiencias a nivel del gobierno local de poder imponer una estrategia de desarrollo, o estamos en una situación realmente muy preocupante. Yo creo que hay pasos importantes en diversos contextos de nuestro país. El caso de Oaxaca es importante porque se trata de la entidad con mayor presencia de pueblos indígenas. Es una entidad habitada mayoritariamente por personas indígenas. Estamos hablando que el 58% de la población de nuestro estado pertenece a uno de los 15 pueblos indígenas reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. De allí que todas estas propuestas que el día de hoy estamos haciendo pretenden contribuir a que haya un escenario de transformación real en nuestra entidad y que por un lado se reconozca ese sujeto político para la toma de decisiones de diverso tipo y para su participación en el contexto estatal, por un lado, pero por el otro lado, para crear las condiciones a efecto de revertir esta tendencia creciente de marginación y pobreza. Creo yo que es un paso, y es un paso que tenemos que acompañarlo en otras entidades del país y tenemos que acuerparlo, en efecto, a nivel nacional, porque en el marco del régimen federalista que tenemos, también es fundamental que, aunado a estos avances en las entidades federativas, podamos tener un paraguas en las normas nacionales que permitan que a nivel de las políticas públicas y las acciones de gobierno, pues podamos entrar en un concurso y en una coordinación efectiva a través del gobierno federal, del gobierno del estado y desde luego de nuestros gobiernos municipales. Vamos a un corte. La realidad es, como lo dijo Adelfo, la pobreza, la marginación, la exclusión, la segregación, la discriminación no cede, se sigue expandiendo. Y en ese sentido, creo que es importante en este último corte poder hablar si los trazos, las líneas del nuevo gobierno federal a un año permiten visualizar una comprensión de esta complejidad. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social.
Estamos entrando propiamente al segundo año del gobierno federal. Este primer año hay trazos o hay algunas ideas que nos permitan reconocer que están tomando esta complejidad, esta realidad de un país pluricultural. ¿Qué ves tú en este primer año y rumbo al segundo, que sin duda mostrará lo que este gobierno piensa con respecto a los pueblos indígenas? Yo digo, veo un poco que hay una especie de preocupante solución de gabinete. O sea, se tomó la determinación que el problema de México es el hambre, ¿no? Y entonces hay que combatir el hambre. Entonces, reorganizar toda la estructura estatal para combatir el hambre con una estrategia. No darles a la gente semillas y fertilizantes para que produzcan, o sea, su propia alimentación en ese sentido. Yo veo, y desconociendo todas las estrategias, estructuras específicas, particulares, ¿no? A mí me preocupa mucho, ¿no? O sea, se están asignando los proyectos así de, tú tienes que sembrar 37 hectáreas, así, con estas, ahí está la semilla y ahí está la cosa, ¿no? Me aterra además, porque además hay la posibilidad de meter cualquier semilla en cualquier sitio. Y eso también tiene implicaciones en largo plazo. Yo no veo un cambio sustantivo, ¿no? No veo un cambio, no hay una especie de reconocimiento de que los pueblos son sujetos, sino hay una especie como de que si hubiera una iluminación del Estado que sabe lo que necesitan los pueblos y entonces va a llevárselos. O sea, ¿no? hay una idea de desarrollo que se está implementando. Se está implementando una idea de desarrollo, además que no tiene que ver con los pueblos, porque lo que quiero decir es cuando les meten, ahora cultivas esto, ahora cultivas lo otro, ellos lo que estamos haciendo es, le estamos despojando de sus verdaderas tradiciones. Ellos conocen cada metro cuadrado de su parcela, saben qué se puede sembrar, saben cómo hacer un policultivo, pero llegan y dicen, no, eso no, ahora vas a sembrar esto, y esto, y esto. Y entonces los convierten un poco, están esperando nada más que llegue la dependencia federal para ver qué van a hacer ahora, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y en la mayoría de los casos son fracasos evidentes, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que escuchar a la gente, o sea, no hay que hacer un programa de arriba, decir qué quiere la gente, sino decirle a la gente, ¿ustedes qué quieren en este pueblo exactamente qué quieren? Yo tenía un caso ahorita en los Totonacos, las señoras son ojeras, dice, ¿cómo ojeras? Sí, sacan la hoja de maíz y la empacan, y hacen un paquetito y se vende para no sé qué producción específicamente. Y de pronto querían dinero para hacer ojeras, pero no, les mandaron dinero para que siembren maíz las señoras. O sea, pero el maíz lo siembran nuestros... Este tipo de decisiones desde muy distante, ¿para qué va a hacer la gente en el campo sin un conocimiento profundo, ¿no? Se ha retirado los equipos de indigenistas que estaban en contacto permanentemente con la gente, con los pueblos, con sus necesidades, ¿no? Y ya entonces son estrategias así institucionales por encima de los pueblos, ¿no? En ese sentido, tú has participado y has sido autor de las consultas, de las reflexiones de los pueblos indígenas, incluso los consejos consultivos. Finalmente este proceso logró transmitir ideas, propuestas, planteamientos, y están en el Plan Nacional de Desarrollo, o estamos en espera del programa especial, no sé. O sea, ¿cuál es tu visión ahorita, a un año? O sea, ¿cómo has logrado percibir o engarzar esta visión, este relato que nos hace José del Val? Así lo visualizas también tú. Tenemos un problema de que no logramos todavía transformar la acción que hace CDI, que es la institución responsable del gobierno federal, o hay matices. Sí, bueno, el tema de la consulta, particularmente en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, es una de las obligaciones que tiene el Estado y que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución Federal en su apartado B. Y esta consulta, según el convenio 169, tiene que darse a través de un proceso idóneo, de buena fe, y a través particularmente en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus instituciones representativas. Nosotros hemos visto cómo se ha desarrollado esta consulta a nivel nacional. Pensamos que no se han cumplido adecuadamente los estándares internacionales en la materia, y esto tiene el efecto potencialmente adverso de que no se logra escuchar los planteamientos, los requerimientos y sobre todo las aspiraciones de vida de nuestra gente. Creo que ese es el punto que está haciendo crisis. Por eso la importancia
de que tengamos que revisar estos métodos, estos mecanismos. Hay el planteamiento de que el tema de la consulta sea regulado a través de una ley reglamentaria a nivel federal. Nosotros en Oaxaca estamos haciendo lo propio en esta reforma constitucional que estará proponiendo el señor gobernador del estado y quizás a través de una ley reglamentaria específica, pero sí necesitamos que haya un marco normativo e institucional relacionado con la consulta, para que entonces la consulta se convierta en un instrumento que realmente sirva a nuestros pueblos y a nuestras comunidades y que también sea un instrumento que al Estado le dé certeza en términos de elaboración de sus políticas y programas de gobierno. Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como país y creo que es uno de los retos en los cuales la presente Administración Federal pues deberá de poner un mayor énfasis. ¿El Plan Nacional de Desarrollo logró recoger esos planteamientos? Yo creo que no, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo no ha logrado recoger suficientemente los reclamos y las aspiraciones de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Pienso yo que sí es importante enfatizar en la idea de una política integral de Estado en relación con los pueblos indígenas. Yo creo que es un error querer atender a los pueblos y a las comunidades desde un solo programa, como el que ahora se cita, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque pareciera que es a partir de esta cruzada desde donde se le está dando la atención a estos pueblos y a estas comunidades. Creo que no es el camino adecuado, más bien el camino adecuado es una política integral, es un diseño integral que atienda las causas estructurales de la pobreza y la marginación en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y creo que en ese punto sí estamos quedando a deber. José Delval nos dijo un relato de la acción del gobierno federal de llevar esos programas, incluso en esta localidad Totonaca. ¿Cómo está operando CDI? CDI finalmente es el instrumento del gobierno federal que busca enfrentar rezagos, marginación, etc. En este primer año, ¿han logrado engarzarse este proceso? No solo en Oaxaca, sino con esta apreciación a nivel nacional, tú que estás en contacto con casi todos los liderazgos de los pueblos indígenas. Sí, pienso yo que la CDI en este primer año ha centrado sus esfuerzos básicamente en el tema del apoyo a la infraestructura básica. Creo que es allí donde... ¿Qué es lo que venía haciendo históricamente? ¿Qué es lo que venía haciendo? Y que creo que en este primer año esta estrategia ha adquirido una mayor importancia. Sin embargo, yo insisto, creo que la CDI necesita tener una estrategia integral. Por un lado, todo el tema del reconocimiento y sobre todo la implementación de los derechos. Creo que esto es fundamental, entender que no solo hace falta que los derechos estén reconocidos en la Constitución o en las leyes, sino hay que caminar hacia su implementación práctica. Rodolfo Staudenhagen ha sido muy insistente en sus diversos estudios en decir que ahora el gran pendiente es el tema de la implementación de los derechos. Creo que ese es un punto en el cual la CDI necesita poner un énfasis. Creo que los temas relacionados con cultura, con fortalecimiento de la cultura y la identidad no es una cuestión menor y es una cuestión en la cual evidentemente la CDI tiene que hacer sinergia con CONACULTA, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Creo que esa es otra institución que también tiene que profundizar su trabajo en la materia. Toda la temática relativa a la resolución de conflictos. Creo que es importante que no solo sea la Secretaría de Gobernación quien atienda los problemas en regiones indígenas, sino que creo que hace falta una atención pertinente desde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y desde esta nueva instancia creada que ahora se denomina Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas que encabeza el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Entonces, en ese sentido, yo sí veo que la CDI tiene que ser una instancia de coordinación de las políticas públicas del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas en el entendido de que deben ser políticas bajo un enfoque integral, bajo un enfoque intercultural, bajo un enfoque de sostenibilidad, pero además entendiendo que las demás dependencias del Estado mexicano tienen una enorme responsabilidad en la materia. Y permíteme finalizar esta parte de mi intervención señalando el importante papel que debería de jugar la Secretaría de Educación Pública en el tema educativo, porque ese es otro punto. Ahora, aquí en la Ciudad de México, pues
la presencia de los maestros y maestras de Oaxaca se ha convertido en un punto crítico, pero la presencia de los maestros y maestros, particularmente el sureste de México, no es gratuito, sino que obedece a que hay una deuda real con nuestros pueblos y con nuestras comunidades, y sobre todo una deuda en relación con la implementación de una efectiva y real educación indígena intercultural. Creo que ese es un pendiente y ahí la SEP pues tiene un papel relevante que jugar. ¿Cómo logramos realmente hacer este esfuerzo de que se fortalezca, que somos una nación pluricultural, y asumir que las culturas es parte sustantiva de una estrategia de desarrollo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Podrías tú dar acciones específicas? Sí, yo he pensado, lo he reiterado y lo he dicho ya, que deben desaparecer las comisiones que atienden a los pueblos indígenas y debe establecerse una procuraduría de los derechos de los pueblos indígenas con atribuciones de ley para garantizar que tiene un procurador y que ante un problema legal el procurador va a hacer ejercicio de la Constitución. Y lo he reiterado, lo vengo reiterando desde hace tiempo, no un ombudsman, no alguien que va a testimoniar que le violan los derechos a alguien, sino alguien que va a impedir que violen los derechos a alguien, que puede incoar juicios y que si el gobierno se compromete y la CDI se compromete a algo, cumpla la CDI, y si no cumple el funcionario sea sometido a un juicio. O sea, eso es lo que hace falta. Tenemos un conjunto enorme de derechos, un corpus de derechos. Hemos metido en la Constitución muchas cosas, pero ahora se habla de la justicialidad. Decir, ¿cuál es la justicialidad si no hay un instrumento? Entonces yo digo, se crea una Procuraduría de los Derechos de los Pueblos Indígenas y es un principio jurídico fundamental que le daría a este país la posibilidad de tener a alguien que sea realmente un defensor de los pueblos, ¿no? Pero defensor legalmente de los pueblos, con atribuciones de poder, ¿no? Y por ejemplo, debería haber una subprocuraduría de territorios indígenas, para que esté alguien preocupado de qué está pasando con toda esta expansión minera y de carreteras y todas las cosas con los pueblos indígenas, qué participación tiene, pero con atributos de ley en ese sentido. Esto sería, te diría, sería como el elemento para mí clave para empezar a cambiar la situación, ¿no? Si no, las comisiones son maravillosas, ¿no? Se juntan, escuchan. Yo veo el trabajo de Martínez Veloz extraordinario, ¿no? Lo he visto en muchos sitios, escuchando, pero escuchando, pero ¿quién actúa? Hay que actuar. Yo creo que es momento de actuar, ¿no? En México, y la única forma, decía yo, que nuestro sistema político tuviera la capacidad, la generosidad de instalar una Procuraduría de los Derechos de los Pueblos Indígenas, punto. Ya están en la Constitución, ya requieren, es un ejercicio de derecho, ¿no? Y para hacer un ejercicio de derecho requieres un procurador que te... Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Sin duda este programa ha dado cuenta de la enorme complejidad, la agenda pendiente, la urgencia de ir a más. La necesidad de reconocernos como país pluricultural, pero también reconocer que necesitamos también reformas políticas que logren sentido. Incluso hay propuestas de un nuevo diseño institucional para enfrentar, o más bien para hacer cumplir los derechos de los indígenas. En los pueblos indígenas sin duda será un tema recurrente del estudio de México Social. Yo les agradezco a Adelfo, a José del Val que han estado y podamos plantear que si hay una deuda, si hay un rezago, que no podemos omitir nunca, es la situación de los pueblos indígenas y su derecho a una vida digna, pero también su reconocimiento a todo lo que hacen por el país. Muchas gracias, Adelfo, muchas gracias, José, por estar en el estudio de México Social. Muchas gracias. Muchas gracias.